Hermanos, muy buenos días, feliz sábado. Hoy estamos felices de poder llegar hasta sus hogares o hasta el lugar donde ustedes estén escuchando esta transmisión para compartir el mensaje de Dios esta mañana. Y yo quiero invitarte a que antes de que abramos la Biblia, vayamos a Dios en oración. Oremos. Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo por el don de la vida que nos das este día. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar y abrir juntos la palabra de Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él nuestro Maestro, el que nos dirija y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para el mensaje de esta mañana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. En estos días, una de las frases más populares que he visto a través de las redes sociales y el internet es la frase: quédate en casa, salva vidas. Y ese es el título del mensaje esta mañana: quédate en casa, salva vidas. Déjame iniciar el mensaje con una ilustración para los pequeños, para los niños, pero que también va a ayudar a introducir el mensaje de esta mañana. Cuenta la historia que un día un padre tenía que ir al trabajo. Su hijo estaba en casa, su hijo de unos 9, 10 años, y por alguna razón lo tuvo que dejar ahí. Y el padre le dijo: hijo, no salgas de casa. No es seguro salir de casa. Así es que el padre, confiado, pensando que su hijo se quedaría en casa, se fue. Todo el día en el trabajo, él feliz, ni percibía lo que estaba pasando en casa. Pero en casa, el pequeñito, las primeras horas estaba feliz, pero al poco tiempo estaba desesperado. Se asomaba por la ventana, veía el sol tan hermoso afuera, parecía que nada pasaba, y él dijo: ¿por qué me tengo que quedar en casa? Yo quiero salir a disfrutar. Pero el padre le había dicho: hijo, por favor, no salgas de casa. Al rato escuchó un ruido de un grupo de niños que venía caminando, y se escuchaba cada vez más cerca y más cerca los golpes de los pasos que venían. Y cada vez que marchaban, los niños venían gritando y decían: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Y este niño se asoma por la ventana: ¿qué está pasando? Y a la distancia puede ver a un grupo de niños, amigos de él, del colegio. Y ellos venían con escobas, trapeadores, recogedores, y venían: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Este niño se dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Papá me dijo que no salga de casa. Pero cuando llegaron frente a su casa, se pararon ahí y vieron hacia la ventana. Hicieron contacto visual y le dijeron: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Y el niño pensó: ¿qué hago? ¿Qué hago? Vio el reloj y dijo: es muy temprano. Para el momento que yo regrese de jugar con mis amigos, mi papá ni cuenta se va a dar que yo salí. Así es que él también corrió y buscó algo en su casa, una escoba, y salió con sus amigos, y en pocos momentos se le había olvidado la instrucción de quedarse en casa. Pocos momentos después, el pequeño estaba yendo con sus amigos, también marchando y diciendo: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Llegaron hasta una pradera muy hermosa. Había un pequeño arroyuelo. Había flores hermosas, las mariposas volaban. Y los muchachitos se acercaron a un árbol y empezaron a gritar: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Y abajo del árbol voltearon hacia arriba y pudieron ver un panal de abejas. Los más grandes sabían a lo que iban, pero este pequeño, inocente, había salido a la guerra sin saber a lo que se iba a enfrentar.
Así es que los grandes dijeron, vamos a tumbarlo, y con las escobas y los trapeadores y recogedores le empezaron a pegar hasta que ese panal cayó. Y cuando el panal cayó, todos salieron corriendo y se tiraron al río. Pero este pequeño no sabía nadar. Así es que vio a todos, ¿qué hago yo? Y empieza a correr, las abejas le empiezan a picar y se desespera. Y llorando empieza a gritar hasta que alguien vino y lo ayudó y lo medio sumergió en el agua y las abejas se fueron. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La cara, las manos, los brazos, todo su cuerpo había sido picado por las abejas. Y regresó a su casa frustrado y triste. Se encerró en su cuarto y esperó ahí el momento cuando su padre llegara del trabajo, y su papá llegó y le habla, hijo, ¿estás en casa? Y el hijo dijo, sí. El papá pensó, qué bueno, mi hijo me obedeció. No salió de casa. Vente a cenar. No, no tengo hambre. Bueno, ven, báñate para que ya te vayas a dormir. No, no me quiero bañar. ¿Cómo que no te quieres bañar? Y fue en ese momento que el padre llegó hasta la puerta. Tocó la puerta y le dijo, ¿puedo pasar? Y él, no. ¿Pero por qué no? No quiero que me veas. El padre entró y vio a su hijo con todos esos piquetes de abejas, todo lastimado. Dijo, ¿qué pasó? ¿Desobedeciste mi orden? Y el niño tuvo que confesar que por haber desobedecido, él ahora estaba con todos esos piquetes de abejas. ¿Saben? Dios también quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él da una orden, no da una orden solo para fastidiarnos el día. No da una orden solo para privarnos de cosas que nos gustan. Dios da una orden porque quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Vamos al libro de Génesis capítulo 2 y vamos a ir juntos a estudiar ejemplos bíblicos. Pero antes de ir al libro de Génesis, déjame enfatizar un poquito. Te mencionaba que la frase quedarse en casa se ha vuelto muy popular. Hay un peligro ahí en el que se vuelva tan popular, porque es tan popular que nosotros ya hasta hacemos broma de eso. Quédate en casa. Pero no es nada más quedarse en casa sin hacer nada. El otro día estaba viendo en las redes sociales una fotografía y decía año 2019, una persona durmiendo en casa y abajo un letrero flojo, desoficiado, holgazán, todo lo que tú quieras ponerle. Y en el 2020, en la misma fotografía dice un héroe, una persona salvando vidas. Pero déjame decirte, no es nada más quedarse en casa sin hacer nada. Es obedecer el mandato que se ha dado. Y mira, vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Y dice la Biblia, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estaba dando una orden a Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado, para que no cayeran en pecado, porque Dios sabía que si el hombre caía en pecado, iba a venir una catástrofe universal. Sin embargo, Adán y Eva, como conocemos la historia, cayeron en la tentación. Y a causa de eso, el pecado entró al mundo. ¿Sabes? Dios quiere lo mejor para nosotros. Quedarnos en casa implica no estar sin hacer nada, implica estar conectados con Dios, implica buscar la voluntad de Dios. Estamos viviendo en una emergencia real. Las cosas cada día se ven más difíciles, el futuro se ve más incierto. Y mira, esta semana el juez de nuestro condado aquí en Cameron, a través de una conferencia en Facebook Live, él estaba enfatizando la importancia de quedarse en casa. Y si vas a salir, decía el juez, trata de salir protegido, cubrebocas, guantes. No es obligatorio, pero cuídate por tu bien.
cuando se da una orden, hay que obedecerla. Cuando Dios da una orden, o un mandato, o una prohibición, como lo hizo en el caso de Génesis, hay que obedecerla, no porque Dios quiera fastidiarnos la vida, sino porque Dios ve más allá y quiere salvarnos. Quiere evitarnos problemas, quiere evitar las consecuencias de nuestras decisiones erróneas, pero tenemos que obedecer. Y mira, hay otro ejemplo. Dios vio que la maldad había crecido tanto y llega el momento en el que Dios planea acabar con la maldad del mundo a través de un diluvio. ¿Y quiénes se iban a salvar? Dice la Biblia, hablando de Noé, Génesis 7, capítulo 7, versículo 1 y 7. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa. En ese momento el arca se constituyó en la casa para ellos. Entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Mira lo interesante, no es solamente entrar en el arca. Ay, voy a entrar en el arca porque me quiero salvar. Si bien es cierto, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. La iglesia hoy en día es el simbolismo de esa arca. Y dentro de esa arca las cosas estaban complicadas también. Porque los hijos de Noé, sus esposas, Noé mismo, estaban trabajando arduamente para alimentar a todos los animales que estaban dentro del arca. Algunos de ellos quizás se desanimaron y dijeron: yo me quiero salir del arca, pero cuidado, el único medio de salvación era el arca. Hoy en día, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. La iglesia no te va a salvar. Cristo es el que salva. Cristo es el que permitió que el arca llegara a un puerto seguro, pero tienes que estar adentro. Pero mira lo interesante. ¿Cómo es que tú puedes llegar a estar adentro? Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que solo tú eres justo en esta generación. No es nada más decir voy a correr. Necesitas aprender a ser justo. Necesitas aprender a depender de Dios. En su misericordia, esto ya lo vimos unos sábados atrás, Dios quiso salvar y sacar de la esclavitud al pueblo de los israelitas. Estaban esclavos en Egipto y vinieron muchas plagas, y cuando las plagas vinieron, Dios mandó la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero antes de que la plaga viniera, fíjate lo que Dios dice a los israelitas, al pueblo, a través de Moisés. Éxodo 12, 21 y 22. Dice la Biblia: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en las vasijas y untarán con la sangre que está en las vasijas el dintel, los dos postes de las puertas. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Miren, ninguno salga hasta la mañana. Esto nos da varias lecciones. Número 1, hoy en día también nosotros necesitamos buscar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque su sangre en nuestros corazones, de manera simbólica, cuando aceptamos su sacrificio, entonces el ángel de la muerte pasará de largo. Pero ojo, no salgas de tu casa hasta la mañana. Esto nos da un mensaje de esperanza y de tener paciencia. La esperanza es que la noche no durará para siempre, pero tienes que ser paciente. La esperanza es de que pronto aparecerá el sol de justicia, de que Cristo acabará con todo esto en algún momento, pero tienes que ser paciente. Y mientras eso ocurre, quédate en casa, no salgas, busca al Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo. ¿Te acuerdas la historia de Rahab ahí en el libro de Josué? Dice la Biblia que Josué estaba a punto de entrar en la ciudad de Jericó.
La tenían rodeada. Y antes de entrar a Jericó, Josué mandó espías. Y cuando los espías llegaron hasta Jericó, encontraron la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab los ayudó. Se escondieron en su casa. Y cuando Rahab los ayudó y se escondieron, ella entendió, estos hombres vienen de parte de Dios. Y ella les dijo, ayúdenme. Yo no me quiero destruir aquí también. Ayúdenme. Y vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 2, versos 17 al 19. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejaste bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Es importante, reúnanse en la casa todos, porque viene la destrucción y nosotros vamos a ayudar a los que estén en la casa. Y fíjate lo que sigue diciendo el verso 19. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Rahab había ayudado a estos hombres y estos hombres le dijeron, nosotros te vamos a ayudar, pero tienes que atar este cordón escarlata. Nuevamente vemos ahí el simbolismo de escarlata, rojo, la sangre de Cristo como salvación. Ata este cordón, tenlo en tu casa, trae a todos los de tu casa y mételos contigo, que no salgan, porque el que salga está en peligro de morir. Hoy en día se hace mucho énfasis en lo mismo, no salgan de su casa, salgan solo para lo necesario. Y muchos no hacemos caso. Yo estoy grabando este sermón solo aquí en la iglesia, porque no quiero que piensen, pues estamos contaminando aquí con mucha gente. Estamos grabando solos, porque estamos siguiendo las ordenanzas del juez, pero sobre todo, porque por amor a mi prójimo, yo quiero que él también esté bien. Y Dios le dio esa orden a través de los espías, hicieron ese pacto. Más adelante, en nuestra lectura bíblica, encontramos que Dios ordena a los israelitas, antes de salir a castigar la iniquidad, la injusticia, la maldad de los habitantes de la tierra, antes de eso Dios le dice, esperen, voy a salir, va a venir destrucción, va a venir problemas, pero ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. El Señor está por traer juicios a esta tierra. Y el Señor también nos dice lo que las autoridades a nivel mundial están diciendo, quédate en casa. Asegúrate de que estás del lado de Cristo Jesús. Pero mira, hay otra bendición si nosotros nos quedamos en casa. Por mucho tiempo hemos orado por el derramamiento del Espíritu Santo. Por mucho tiempo hemos clamado para que Dios haga un milagro. Y déjame decirte que aquí hay otro secreto. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez, mira lo que los discípulos estaban haciendo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y mira lo interesante, juntos y unánimes, un solo propósito, un solo objetivo, y unidos, no nada más juntos, amontonados en un lugar, pero con un propósito bien definido, en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose sobre ellos se postraron en sus cabezas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para que se expresasen. Sabes, Dios está a punto de derramar su Santo Espíritu sobre la tierra. La lluvia tardía está por caer, pero solo la recibiremos si nosotros, al igual que los discípulos, nos quedamos en casa, clamando a Dios, orando a Dios, pidiendo a Dios que nos limpie, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga aptos para recibir de su Santo Espíritu. Y cuando el Señor haga ese milagro, cuando la transformación venga, cuando tú y yo estemos dispuestos a dejar de lado todo lo que no es importante, entonces el Señor aparecerá y su Espíritu vendrá, y entonces seremos partícipes del fuerte pregón de los últimos días. Cuando dice el libro de Joel que veremos sueños, tendremos visiones, profetizaremos, porque estaremos conectados con Cristo Jesús. Pero es importante quedarse en casa. Creo que hasta este momento ya somos conscientes de que tanto bíblicamente como las autoridades, el quedarse en casa es un símbolo de salvación. Pero hay dos peligros en quedarse en casa. Hay dos peligros que nosotros debemos estar conscientes y evitar. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. En San Lucas, capítulo 15, hay tres parábolas muy interesantes. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En esta mañana yo quiero solamente analizar brevemente dos de esas parábolas, porque en esas dos parábolas yo quiero que tú y yo pensemos en los dos graves peligros que podemos tener en el pensar, pues ya estoy en casa, estoy a salvo. Y mira lo que dice la Biblia, Lucas 15, del 8 al 10. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas, vecinas, diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que se me había perdido. De la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Peligro número 1 de poder quedarnos en casa es que nosotros podemos pensar que solo estando en casa ya estamos seguros y no hacer nada. Y mira lo interesante de esta parábola. Analiza por un momento. La parábola de la oveja perdida habla de un pastor buscando a su oveja. Pero esta parábola dice que una mujer. Y yo quiero llevarte a pensar por un momento, la mujer es símbolo de la iglesia. ¿Qué iglesia que tiene sus miembros? Si se le pierde uno, no hace todo lo necesario para traerlo. Y sabes, hoy es tiempo de que tú y yo hagamos todos los esfuerzos necesarios para buscar a aquellos que algún día estuvieron sentados en las bancas de esta iglesia y que no están más con nosotros. Es tiempo de que les hagamos una invitación y decirles: Cristo sigue esperando por ti. Es tiempo de que nosotros también hagamos una reforma personal. Es tiempo de encender las lámparas. Ya basta de jugar a ser cristianos. Ya basta de jugar a pensar que nosotros tenemos la verdad. Es tiempo de ir a la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de abrir la lámpara y buscar diligentemente hasta encontrar lo que hemos perdido. Yo no sé qué has perdido en tu vida espiritual. Yo no sé qué has tú dejado de hacer. El libro de Apocalipsis nos recuerda: haz las primeras cosas. Y yo no sé, cuando tú te bautizaste, ese fervor que tú tenías, pues es ese fervor que se necesita hoy para ir a la Biblia y seguir reavivados por su palabra. Prende la lámpara, busca diligentemente. Es tiempo de hacer una reforma. Esto nos llevará a nosotros a pensar que es nuestra responsabilidad individual prepararnos y preparar a otros. También es tiempo de barrer nuestra casa. Es tiempo de sacar todo lo que nos estorba. Yo
Yo no sé si alguna vez tú has perdido algo en tu casa. Y cuando tú pierdes algo, si es una herramienta, por mucho que te duela, dices, voy y compro otra. Si se te pierde una moneda, a lo mejor no le das tanta importancia. Pero cuando pierdes a un ser querido, cuando alguien cercano a ti está yendo por el camino del mal, ahí sí que duele. Ahí sí que pensamos, necesito ayuda. Es tiempo de buscar en nuestras casas qué tengo amontonado. Cuando uno se cambia de casa de un lado para otro, saca la mitad de basura y lo otro es lo que sí sirve. Y yo mucho me temo que en nuestra vida espiritual también nosotros hemos acumulado cosas. Ya están ahí con telarañas. No las hemos usado por años, pero están ocupando el lugar de las cosas que sí son importantes, de las cosas que sí tienen valor, de las cosas que sí necesitan estar en nuestra vida espiritual. Por eso la Biblia, al hablar de esta parábola, dice, uno de los peligros es pensar que ya estamos bien estando en casa, pero no, tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios. Tenemos que abrir la lámpara, barrer la casa y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine para que saquemos todo lo que no nos ayuda y podamos tener una relación estrecha con Cristo Jesús. Escuché estos días una historia que me llamó la atención. Dice la historia que una mujer venía y le decía a su pastor, pastor, yo quiero una reforma en mi vida, yo quiero un cambio, pero siento que en mi corazón estoy como esas con telarañas en mi corazón que no puedo quitar. Por favor, ore, pastor, para que se rompan esas telarañas y mi corazón pueda ser un corazón que le sirva a Dios. El pastor oró y la mujer se fue contenta. Pocos días después vino al culto otra vez y dice, pastor, nuevamente quiero que ore por mí porque hay telarañas en mi corazón. El pastor volvió a orar. Señor, por favor, ayuda a esta hermana, quita esas telarañas de su vida, permite que tenga un corazón dispuesto a servirte. La tercera vez que la hermana viene le dice, pastor, quiero que ore por mí porque hay telarañas en mi corazón. Dijo el pastor, no, hermana. Hoy no voy a orar para que Dios quite las telarañas. Hoy yo voy a orarle a Dios para que mate esa araña que está acumulando telarañas. Y yo no sé qué estás acumulando tú. Yo no sé qué Dios necesita quitar y erradicar de tu vida, pero por favor, recuerda, limpia tu casa. No es nada más estar ahí sentado. Limpia tu casa. Abre la Biblia. Que la luz de la palabra de Dios ilumine tu hogar. El segundo gran peligro lo encontramos en la historia del hijo pródigo. Cuenta la Biblia que un padre tenía 2 hijos. Y el menor de los hijos se acercó a su padre y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Dice la Biblia que cuando él hubo recibido los bienes, no muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió lejos a un país apartado y ahí malgastó su vida viviendo perdidamente. Y entonces llegamos a Lucas 15:14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel país y entonces comenzó a pasar necesidad. Y sabes, es probable que tú en algún momento estuviste cerca de Dios, tan cerca de Dios que sentías que estabas casi listo para ir al cielo. Pero es probable que ahorita estés pasando por necesidad espiritual. Pues no tienes que pasarla solo. Dice la Biblia que ese hombre, ese hijo, se fue lejos. Pensó, este es el segundo peligro, pensó que no pasaría nada si salía de casa por un poquito de tiempo. Pensó que él era lo suficientemente sabio para administrar su tiempo y sus decisiones. Pensó que él podía lograrlo por sí solo y salgo, voy y regreso. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no muchos días después, y sabes, esta expresión no muchos días después nos indica la rapidez con que el pecado puede acabar con nuestra supuesta fortaleza espiritual cuando nos desconectamos de Dios. No muchos días después este muchacho estaba viviendo como un vagabundo. Y
como le faltaba, empezó a buscar trabajo. Y empezó a buscar trabajo en el lugar donde estaba, y para su desgracia lo enviaron a cuidar cerdos. Y mira, era tanta su necesidad, era tanta su hambre, que él deseaba comer la comida de los cerdos. Y cuando estaba ahí en medio del lodo, en medio de la pudredumbre, en lo más profundo de su hoyo espiritual, entonces recapacitó, y dice el verso 17, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y aquí está la clave de esto. No importa cuál situación tú estés viviendo, no importa si tú te sientes metido en el hoyo, no importa si tú te sientes que ya has caído de la gracia de Dios, no importa eso. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer por ti. Y fíjate lo que dice la decisión que tomó este joven. Dice: me levantaré. Y ahí está la clave. Yo no sé cuál situación estás pasando tú, yo no sé cómo Dios la va a resolver, pero sí sé una cosa: si tú te levantas y vas a tu padre y le dices: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tu Padre Celestial te va a recibir con los brazos abiertos. La historia bíblica dice que el padre, cuando aún lo vio de lejos, corrió y se echó a sus brazos. Y mira cómo lo expresa Elena de White. A pesar de que su hijo estaba demacrado y su rostro indicaba claramente la vida disoluta que había llevado, a pesar de venir cubierto con los andrajos de un pordiosero y con los pies desnudos, sucios por el polvo del camino, el padre sintió la más profunda piedad cuando éste cayó postrado humildemente delante de él. Tu apariencia no le importa a Dios. El padre de la historia dice que vio a su hijo como pordiosero, andrajoso, sin zapatos, pero él no le importó. Sigue diciendo que no se contuvo en su dignidad, no fue exigente, no desplegó ante él la conducta errónea y pecaminosa del pasado para hacerle sentir cuánto había caído. Dios no te va a juzgar, Dios no te va a señalar. Dios va a correr a tus brazos y te va a decir: hijo, qué bueno que regresaste a casa. Y mira lo que hizo este padre, y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dice que lo levantó y lo besó. Estrechó a su hijo rebelde contra su corazón y envolvió en su propia túnica su cuerpo casi desnudo. Qué linda promesa: cuando tú vas a Cristo, Él te dará el manto de justicia, no porque te lo mereces, sino porque Dios te ama tanto que quiere salvarte. Y sigue diciendo que lo abrazó contra su pecho con tanto calor y manifestó tanta piedad que si alguna vez el hijo había dudado de la bondad y el amor de su padre, no podía seguir haciéndolo. Quizá tú has dudado alguna vez del amor de Dios. Pues corre a Él y te darás cuenta que Dios te ama tanto y no hay motivo para dudar. Dice la cita, sigue diciendo que su corazón ya vencido se quebrantó ahora debido a que comprendía que había cometido un grave error. El hijo, penitente y tembloroso, que sentía gran temor de ser repudiado, no estaba preparado para el recibimiento que el padre le había dado. Sabía que no lo merecía y de este modo reconoció el pecado que cometería si abandonara su casa. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo pedía que se le aceptara como un jornalero. Pero el padre, mira lo interesante, yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero el padre pidió a sus siervos que le dieran señales especiales de respeto y que lo vistieran como si siempre hubiese sido obediente, porque Dios nos ama tanto. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que tú te mantengas en casa, no quiere que salgas de casa. Quiere evitarte todo este problema, pero si tú estás fuera,
Si por alguna razón saliste, es tiempo de regresar. Corre a los brazos de Jesús así como estás. No te pongas a ver qué voy a preparar, qué voy a hacer. Corre a los brazos de Jesús, que Él se encargará de hacer todo lo que necesita para limpiarte y prepararte para entrar al reino de los cielos como si nunca hubieses pecado. Hoy, aún en medio de la crisis mundial que vivimos, todavía hay personas que están aceptando la invitación de Dios. La semana pasada, al terminar el sermón, me llamó una persona. Y cuando me llamó estaba llorando, y de esas veces que tú no sabes si está llorando de emoción o de tristeza. Yo me preocupé porque pensé algo grave pasó. Pero la hermana Olga me dio permiso de compartir su testimonio. La hermana Olga me llamó y me dice: pastor, el sábado mientras yo escuchaba su sermón, una voz me decía: tienes que hacer un cambio. La hermana Olga se ha bautizado en la iglesia hace como unos 10 años atrás o más, pero se apartó. Le hemos visitado y ella decía: no, pastor, yo no quiero regresar a la iglesia, pero no más por profesión de fe, no quiero bautismo, no quiero nada. Algún día voy a regresar. Pero el sábado, mientras escuchaba el sermón, el Espíritu Santo le seguía hablando y le dijo: Olga, quítate las joyas que traes colgadas. Y me dice: pastor, ahí donde yo estaba me quité mis joyas. Ahí donde yo estaba, el Señor me decía: hija, tienes que regresar el diezmo. Y entonces, mientras el sermón avanzaba, ella escuchó la voz de Dios que le decía: necesitas bautizarte. Mira cómo Dios la fue llevando progresivamente. Al terminar el sermón, ella me llama y me dice: pastor, yo quiero bautizarme. Esa tarde tuve el privilegio de pasar brevemente por la situación que estamos viviendo a su casa. Y me dijo: pastor, ve ahí el sillón, ahí están todavía las joyas que yo usaba, no las quiero usar más. Aquí está mi cheque del diezmo. Y pastor, ¿cuándo me puedo bautizar? Sabes que es probable que tú también estés pasando una situación difícil. Es tiempo de regresar a casa. Es probable que tú, al igual que nuestra hermana Olga, en esta hora, ahí donde estás, sientes el llamado de Dios a regresar a casa. No te detengas. Así como estás, en este momento, levántate, corre a los brazos de Jesús. Él está esperando por ti. Y la pregunta es: ¿qué le dirás? Hay un canto que me gusta mucho, que va a ser entonado a continuación. Y el canto dice: Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. Si todo le entregas, te da salvación. ¿Qué le respondes tú hoy? Yo te invito a abrir el corazón a Jesús. Y no salgas de casa, no salgas del lugar seguro, no te alejes de la mano de Dios. Escuchemos este canto, yo voy a estar orando por ti. Y al final terminaremos con una palabra de oración. Jesús hoy espera entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá.
acepta y deja la oscuridad, Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Padre, te agradecemos porque aún sigues llamando al arrepentimiento. Te agradecemos porque estás con los brazos abiertos esperando por cada uno de tus hijos. Y Señor, a los que estamos en casa, ayúdanos a entender la importancia de abrir tu palabra, buscar la luz de la Biblia, barrer nuestras vidas y sacar lo que no sirve y dejar que tu Espíritu Santo venga y tome ese lugar. Y a los que están quizá dudando porque se han alejado, si necesitan regresar ahí donde están, que tu Espíritu les toque y puedan responder al llamado de Dios diciendo: yo también quiero regresar a casa. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y que sea en ese momento cuando que podamos recibir ese abrazo divino que nos dice: hijo, bienvenido a casa. Bienvenido al lugar donde nunca deberías haber salido. Pero por favor, quédate aquí y nunca más te vayas de este lugar. Que Dios pueda bendecirnos. Y gracias por tu amor, Padre. Gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y recuerden, quedarse en casa salva vidas.